Diga, amado hermano, amado amigo, en este programa evangelístico Camino a la Verdad, que nos sigues a través de las redes sociales, WhatsApp y ahí en el canal de YouTube. Solo pon la palabra Miguel Ángel Pérez Báez y ahí encontrarás estas cápsulas de enseñanza. Pues hoy vamos a compartir un tema, hermano, que es un tema muy importante, y el tema es la importancia de congregarnos. Vamos a ir al libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 20. Dice aquí la palabra del Señor de la siguiente manera: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Bueno, hermano, pues hoy, gracias al Señor, estamos grabando este video, y pues desafortunadamente, ¿verdad?, estamos recibiendo pues las inclemencias del tiempo. Está lloviendo, está tronando, pero gracias al Señor que estamos hoy aquí en su casa. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que en los tiempos que el profeta Habacuc compartió esta enseñanza, el contexto dice que ayes significa maestros. Dice ayes contra los injustos. El pueblo de Israel había olvidado la práctica, el orden de Dios de congregarse, hermanos. Amén. Y hoy pues vemos esta gran necesidad de la iglesia cristiana, el hombre, las personas que nos ven a través de este programa. Pues muchos no se congregan. Entonces aquí en el Antiguo Testamento la gente dejó de ir al templo. Amén. Y ir al templo es un mandato del Señor. Vamos a considerar que nuestro Señor Jesucristo, amén, ahí en Lucas capítulo 22, ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 22, nuestro Señor Jesucristo también, antes de culminar su ministerio, dice la Biblia que lo llevaron preso. Amén. Y dice que él pues les dijo a esa generación que lo tenían allí para llevarlo a la cruz. Vamos a leer ahí en Lucas 22:53. Dice: y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, dice, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En el Antiguo Testamento el templo era figura de Cristo. Cristo dijo en el Nuevo Testamento: destruir este templo y yo en 3 días le levantaré. En el Antiguo Testamento era literal. El templo era literal, era una figura del que había de venir. Y aquí en el Nuevo Testamento, que era la figura, ahora ya era carne. Cristo, dice, aún Cristo, hermanos, Cristo se congregaba. Amén. Y dice que Él estaba siempre y cada día en el templo. Así que es muy importante que nosotros como cristianos pues nos congreguemos. Amén. Vamos a ver ahí en Lucas 2:46 lo que se conoce como las prácticas de crianza o la niñez de Cristo. Dice ahí en Lucas 2:46, dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hoy en estos tiempos vivimos una confusión. La gente vive en la ignorancia de la voluntad de Dios y no leen la Biblia, y los que la leen, amén, a veces no le entienden, hermanos. Nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio en este país, ¿verdad?, de ir al templo, de congregarnos, de buscar a Dios. Dice aquí que Jesús, una de sus bases del ministerio era que desde pequeño
las prácticas de la crianza. Es muy importante que nosotros nos congreguemos y tengamos pues un conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Hay una gran diferencia entre los que van al templo y los que no se congregan, hermanos. Vamos a ver también ahí que las mejores experiencias de la vida cristiana están en el templo, hermanos. Vamos a ver ahí en Hechos, capítulo 2, el apóstol Pablo, amén, ahí en el capítulo 22, versículo 17, dice de la siguiente manera: y me aconteció, dice, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Amén. Entonces, las mejores experiencias de la vida cristiana están en el templo. Amén. Dice aquí el contexto que Pablo, él quería ir a los judíos. Él era una persona que se había entregado a Jesucristo, y dice que él quería ir a los judíos, pero dice que estando orando en el templo, el Señor le habló en el versículo 21, le dijo: ve a otro lugar. Amén. O sea, Dios le libró de la muerte. Amén. En palabras muy sencillas. Miren, en el templo Dios nos levanta, hermanos. En el templo Dios nos conforta, hermanos. En el templo Dios nos habla, hermanos. Amén. En el templo Dios nos fortalece. Así que las mejores experiencias de la vida cristiana se encuentran en el templo. Amén. Ahora, muchas personas pues debaten, ¿verdad? Y usan aún la Biblia para decir que ir al templo pues no es la voluntad de Dios. El Salmo 150 dice que Dios, dice, alabar a Jehová, dice, en el firmamento de la tierra. O sea que en cualquier lugar uno puede alabar a Dios y buscar a Dios, y eso es correcto. Pero el versículo siguiente dice, alabar a Jehová en su santuario. O sea que el Señor le interesa, ¿verdad?, que nosotros vayamos al templo. Ahora, para aquellos que no les gusta ir al templo, dice en Apocalipsis, hermanos, vamos a buscar ahí el libro profético del Apocalipsis, ahí en el capítulo 11, en el versículo 19, dice: en la eternidad habrá templo. Amén. Dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Dice: y hubo relámpagos como los que hoy hay aquí, y hubo voces, y hubo truenos, y hubo un terremoto y grande granizo. Bueno, entonces aquí dice que en el templo, desde la eternidad, habrá templo. Ahora, National Geographic, hermanos, este es un comentario. National Geographic ha puesto en tela de juicio el libro del Éxodo, donde afirma que una de las figuras que se utilizaba en el Antiguo Testamento era el arca del pacto. Dice que actualmente no se sabe si existió, porque no se sabe dónde está. Algunos especulan que por ahí un grupo, ¿verdad?, de judíos o algún grupo secreto lo tiene guardado, pero hasta la fecha pues no se ha encontrado. Pero aquí la Biblia dice que el arca del pacto, dice, se veía en el templo. Amén. Así que es muy importante, hermanos, congregarnos. Es muy importante venir a la casa de Dios. Dicen por ahí, ¿verdad? Alguien me preguntó: oye, hermano, ¿y ir al templo y no ir al templo es pecado? La Biblia dice en Santiago 5:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que venir a la casa de Dios no solamente es pecado, venir a la casa de Dios, hermanos, es una bendición. Así que si queremos vivir una vida cristiana fortalecida, queremos ser de bendición, queremos que Dios, ¿verdad?, obre en nuestras familias, en nuestras vidas, tenemos que congregarnos. Así que el tema de hoy fue la importancia de congregarnos. Dios te bendiga. Saludos a todos nuestros hermanos, sus amigos.
este programa evangelístico Camino a la Verdad.